Isaías 60 inspira nuestros corazones. Isaías 60 nos abraza del corazón del Padre, que hay una luz inmensa que llega a nuestras vidas cuando recibimos al Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y esa luz viene a la iglesia del Señor. Vamos a tomar esa posición de pie y vamos a decir: levántate, yo me levanto y resplandezco, porque ha venido la luz de Cristo y la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Esa luz está interna, porque Jesús está en nosotros y no la vamos a esconder. 2025 brillará la iglesia del Señor como nunca antes, y eso nos alegra, porque dice Isaías 60, pero dice la Escritura: aunque tinieblas cubren la tierra, oscuridad las naciones, con todo el Señor se regocijará con nosotros y traerá y dará su gloria, será vista su gloria a través de nosotros. Entonces hoy decimos: Padre, gracias. Levantamos nuestras manos con alegría, sin ira ni contienda, con hermandad, con regocijo. 2025, nuestra primera reunión hoy presencial, diciéndole: Señor, tú eres nuestra luz y queremos brillar. Y van a venir tinieblas, y hay oscuridad, y hay circunstancias difíciles, y el mundo entero está conmocionado, de manera que nosotros decimos: Señor, ¿dónde está una manifestación de tus milagros? Él está, Él se está dejando ver, porque Él quiere tomar el lugar. Y los moradores de la tierra aprenden justicia cuando Él llama la atención, y vienen juicios justos en la tierra. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo me voy a atemorizar? Cuando se unieron multitudes contra mí, perseguidores, los enemigos, los atacadores vinieron contra mí, Él se levantó y peleó por mí. Aunque un ejército se levante en guerra, no estaré deprimido, yo estaré confiado. Aunque guerra viniera contra nosotros, en Él confiamos. Padre, gracias. 2025 es un año precioso. Tal vez la oscuridad subirá, tal vez la destrucción vendrá, tal vez conmoción hay, pero los tiempos de su venida se acercan. Y el 5 significa, en esa raíz hebrea, gracia, favor, esa misericordia, ese don de Dios no merecido. Pero cuando estudiamos el número 5, en esa raíz hebrea, dice que es aliento del Espíritu. El aliento del Espíritu va a venir en este año. La manifestación de un despertar de las vírgenes, de la iglesia, del levantarnos, de traer luz, se va a despertar. Número 5 de la gracia. Es una gracia recargada. La gracia que va a brillar, que no se va a ocultar. La iglesia iremos por otros desesperanzados, oprimidos, deprimidos, y les vamos a decir: te entrego la lámpara de Jesús. Vamos a brillar en Jesús, y eso recarga y trae aliento y trae paz y trae vida. Los 5 ministerios serán manifestados cual nunca antes hemos visto en la iglesia del Señor. ¿Ok? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y será manifestada una presencia linda donde tú y yo tomaremos ese lugar. Los pastores harán su función, los maestros crecerán aún mayor, los apóstoles como padres y como rompebrecha para conquistar naciones. Crecerá el ministerio apostólico, de ser enviados multitudes de personas, niños, jóvenes, adultos. 5 de gracia, 5 en recarga ministerial. Y Dios trae madurez y crecimiento cuando los 5 ministerios están fuertes
en una congregación. Gracias, Padre. Levantemos nuestras manos, adoremos al Rey, proclamemos que hoy Cartagena siente libertad, siente liberación con tu cántico y el mío, con la adoración. Gracias, Rey. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Su nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Mil generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Su nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh, tú eres santo, tres veces santo Dios, tres veces santo Dios, santo, santo, tu nombre exaltaré por tu fidelidad. Te exaltamos, Señor, y bendecimos, Jesús, por tu bondad. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel.
resistir. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, yo cantaré de tu bondad todos los días de mi vida. Mientras tenga aliento, yo cantaré de tu bondad, Señor, tu fidelidad, Jesús. Nueva es cada mañana tu misericordia, oh Dios. Tu misericordia es como un río que baña mi ser. Tu misericordia, queremos honrar tu nombre santo. Queremos honrar tu nombre santo. Este tiempo lo hemos preparado para ti, para darte honor, Jesús, para darte gloria. Gloria, gloria a ti, Jesús, a ti, Jesús. Bueno, esta es una temática que Dios ha puesto en mi corazón por muchas razones que Dios ha venido hablándonos a nuestras vidas, y ya lo iremos diciendo en el transcurso de los próximos domingos también. Pero yo creo que este tema de la segunda venida de Cristo, no sé si a ustedes les pasó o les ha pasado o les está pasando, pero yo les quiero decir, cuando yo tuve un encuentro con el Señor hace 38 y voy para 39 años, era muy niñito realmente. Este tema de la segunda venida de Cristo me impactó. A mí me dio durísimo saber que Cristo venía por segunda vez y yo qué estaba haciendo para prepararme si Él venía y yo cómo estaba. Yo lo que hoy voy a impartir tiene que ver mucho también con esto, pero fue un tema que para mí particularmente marcó mi vida.
y todos los acontecimientos como señales de los últimos tiempos, a mí me impactaba oír cada cosa. Y quiero de pronto recordar algunas cosas que dejó el Señor Jesucristo, que lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, del 3 al 8. Quiero declararlo, estas palabras que dijo Jesús. Dice: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Quiero solo enunciar algunas de las cosas que Jesús menciona aquí, pero pensemos en todos los acontecimientos que han ocurrido en este siglo que nos acaba de precedir, y aún ya lo que está pasando en estos 25 años que llevamos ya de estos próximos, de este otro siglo que empezó hace 25 años. Quiero recordarles, por ejemplo, en cuanto a guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue en el siglo pasado, de 1914 a 1918. La segunda fue del 39 al 44. Una guerra actual es la guerra de Israel y Hamás. La invasión de Rusia a Ucrania de febrero del 2023, si no estoy mal, aquí copié mal. Hay un conflicto entre Israel y Líbano que se ha desarrollado desde el 1948. Hay un conflicto entre Israel y Hezbollah que también se ha desarrollado desde el 2023. Hay un conflicto también de Irán con Israel, también desde el 85. Hay una guerra, le llaman así en internet, una guerra olvidada de Sudán del Sur, y hay un conflicto en Sahara Occidental también. Solo por mencionar de guerras, de todo lo que se ha oído de guerras y rumores de guerras. Hambrunas, esto me impactó muchísimo, esto de las hambrunas, y ha habido grandes hambrunas. Me llamó la atención la cantidad de hambre que ha habido en Rusia, por ejemplo, hambrunas en la Unión Soviética, en 1921 al 1922, en Ucrania en 1932 y 1933, en 1946 al 47 también. Hubo un sitio en Leningrado que tuvo también con una hambruna en el 41 al 44, y hubo una gran hambruna en Grecia del 41 al 44 durante la ocupación alemana de la Segunda Guerra Mundial. También hubo una hambruna en Holanda en 1944, una hambruna en Vietnam en 1945, una hambruna en Corea del Norte en 1995 1995 al 97, y hay una hambruna de Bombs, no la conozco, no he investigado de eso, dice Paolo Pura Boca en el 2024, no tengo conocimiento de eso, lo encontré en internet, pero me llamó la atención y se los dejo como tarea. Lo cierto es que ha habido hambruna, y de pronto nosotros no le prestamos mucha atención a esto, pero el Señor nos quiere animar y nos quiere motivar que cosas como estas están aconteciendo y que tienen que ver con lo que Él dijo en Mateo 24.
Ni hablemos de las pestes que ha habido a nivel mundial. Ha habido unas 5 pestes a nivel mundial, más la última que la tuvimos, y nosotros también estuvimos involucrados en estas pestes. La peste negra, que fue en 1347 a 1351 y se llevó entre 75 y 200 millones de muertes. Hubo en esos años. La viruela en 1520, 56 millones de muertos. En la gripa española, 1918 a 1919, de 40 a 50 millones de muertos. La plaga de Justiniano, eso fue muchísimo. Antes, del 541 al 542, de 25 a 50 millones de muertos. El SIDA, 1981 en adelante, de 25 a 35 millones de muertos. Y el COVID, del 2020 al 2021, habla de unas 15 millones de muertos. ¡Wow! Pensamos nosotros en estas cosas y que tienen que ver con lo que Jesús dijo. Ni hablemos de los terremotos, la cantidad de terremotos que ha habido. El terremoto de Michoacán en México en el 2022, el terremoto de Grecia, Turquía en el 2020, el terremoto de Japón en el 2011, que se convirtió igualmente en un tsunami, el terremoto de Indonesia en el 2004, el terremoto de Sumatra, Indonesia también en el 2005, el terremoto de Pakistán en el 2005. Podríamos hablar de muchas señales del fin, y que Jesús las enunció de una u otra manera de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Y hay algo en eso que decía Jesús. Decía, pero todavía no es el fin. Y yo creo que de pronto esa palabra allí, todavía no es el fin, no quiere decir que no nos preparemos. Porque es que cuando nos dice, mira, todavía no te preocupes, tienes que pagar la luz, pero te faltan todavía ¿cuántos días para el pago? Entonces tú dices, no, sí, lo pago el último día. Y lo dejas para el último día. Y cuando vas a pagarlo el último día, bueno, yo sé que hoy es más fácil hacerlo por internet, pero en la época de antes te tocaba ir y hacer la cola, y era todo un proceso para hacerlo. Pero nosotros no podemos dejar las cosas para última hora, porque por algo el Señor nos dejó las señales. Estas señales es una advertencia. El Señor le está diciendo a su iglesia, esto será lo que ocurrirá en los últimos tiempos, ténganlo en cuenta, sean sabios en esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros podemos estar viviendo el evangelio, un evangelio de mucha información. Qué bueno aprender todas estas cosas, qué bueno saber que hubo en este último siglo y ahora han habido las mayores guerras que la humanidad ha tenido. Qué bueno aprenderlo. Pero hay una enseñanza más allá. El Señor no quiere que vivamos de información. El Señor quiere que vivamos de posición. ¿Qué posición voy a tomar yo con respecto a eso? Soy la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y el Señor como iglesia nos está demandando algo de lo cual nosotros debemos tomar acciones a partir de este momento. Porque creo que estamos empezando y mi esposa decía algo. Este es el año 2025 y el número 5 tiene que ver con gracia. Y la gracia es un favor de Dios no merecido. Y yo creo que estamos en ese tiempo donde aquello que tú no lo habías hecho, Dios está diciendo, mira, aprovéchalo ahora. Aprovéchalo. Es como cuando te llaman, te anuncian del tránsito, mira, tienes descuento por los impuestos del carro o por las multas. Aprovéchalas.
Yo creo que el Señor con este número 5 nos está diciendo este año, este es el año de oportunidad que nosotros tenemos para arreglar cuentas con Dios y hacer lo que nos corresponde y tomar la posición que el Señor nos está diciendo en este tiempo que debemos tomar. Ahora, en esa posición debe ser de compromiso primeramente con el Señor. Porque les quiero decir, somos la única entidad en el mundo entero que tiene la capacidad de transformar aquellas cosas que Dios quiere que transformemos a través de la oración. Y ya vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Quiero decirles, mi esposa ayer me decía algo con todo lo que está pasando en California, con los incendios mi esposa me decía algo con esto del que está pasando en California. Y ella decía, siento que esto tiene que ver con un juicio de Dios. Porque estamos en pleno invierno. Bueno, allá arriba se supone que están en invierno. ¿Y cómo es posible que estén incendiándose no solo las fincas o los terrenos, sino también las casas? ¿Qué está detrás de todo eso? Pero esta mañana llegó a mis manos un video que me mandó un amigo cristiano y yo lo mandé a la iglesia. A mí me impactó. Me impactó porque en los premios Globo, en los Golden Globe, ¿esos son los mismos? ¿Son los mismos o no? Sí, bueno. No me dio tiempo a investigar más, pero me impactó lo que decía allí. Y prácticamente se burlaron de Dios. En el video se burlaron de Dios porque Dios no tuvo votación en una pregunta que hizo la presentadora. Wow, sí, gracias Nori. No me acordaba la razón. Esa fue la razón. Nadie votó por Dios en gratitud. Nadie votó por Dios. El cero para Dios estaba allí. Y lo que pasó en la concurrencia, en el público, es que todo el mundo se rió porque por Dios nadie votó. Nadie estaba en gratitud con Dios. Me dio dolor. Y mi esposa me había dicho en estos días eso. Siento que es juicio. A mí me dio un dolor pensar que nadie votó por Dios. Pero no solo eso. Me dio dolor de ver a la gente burlándose de Dios. ¿Qué se puede esperar de una ciudad sin Dios? La verdad, mis amados, doloroso esto. Y uno dice, está pasando en Estados Unidos, en una nación que se supone que tiene todos los recursos, que tiene todos los medios, toda la riqueza para poder apagar un incendio. Doloroso. Así que, mis amados, una de las parábolas que más nos advierte de cómo se encuentra la iglesia con respecto a la segunda venida de Cristo es la parábola de las 10 vírgenes. Es una de las parábolas de las 10 vírgenes. Y cómo la iglesia debe prepararse para esto. Porque esto no es una mentira. Esto no es una fantasía. Esto no es Hollywood. Esto no es un cuento. Es una realidad que Jesús va a venir. Y de verdad les digo, hace 38, casi 39 años, cuando yo supe por primera vez que Jesús venía, porque yo no tenía ni idea que Jesús venía por segunda vez, yo tuve un sueño con Jesús
y lo veía viniendo sobre la tierra. Yo pude ver en sueños, Dios me permitió ver eso para que yo entendiera que eso es una realidad, la cual los creyentes debemos esperarla con anhelo y con pasión. Y yo creo que esta palabra de hoy el Señor nos va a ministrar. Y por eso lo he llamado la segunda venida de Cristo, aunque la segunda venida como tal es un tema que abarca muchas cosas, pero voy a hablar específicamente de lo que dice esta parábola de las 10 vírgenes. Pero la pregunta que yo me hice es, Señor, leyendo esta parábola y reflexionando en ella, ¿nos estamos preparando como iglesia? ¿Estamos preparados y nos estamos preparando? Yo creo que estamos en un periodo de gracia de Dios, porque si no lo hemos hecho hasta ahora, el Señor nos está advirtiendo y nos está marcando pautas de lo que Él quiere que su iglesia haga. Y me voy a permitir leer lo que dice. Esto está en Mateo 25, del 1 al 13. Son 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo no sé cuántos han reflexionado en esta parábola. Es una parábola que algunas cosas que tal vez nosotros no las entendemos por nuestro contexto diferente al contexto judío, de cómo se hacía una boda en el contexto judío. Esta parábola, esta historia narra la parábola del novio que viene por su novia. En la cultura judía, el novio se comprometía con la novia con 1 año de anticipación. 12 meses antes le había entregado unas arras. Las arras eran un anillo costoso, porque para él representaba, al darle algo costoso, él no se podía echar atrás, porque también estaba demostrándole su amor. Entonces no era cualquier joya, cualquier avalorio, como dirían nuestras abuelas en el pasado, que le iba a entregar a la novia. Entonces, luego el novio se iba también en esos 12 meses a preparar su casa en esos 12 meses
para que cuando se diera la boda pudieran ellos tener un lugar donde vivir. Un amigo que se acaba de casar más o menos hizo lo mismo. Él está aquí en esta mañana. Así que la novia también se preparaba. La novia se ponía bonita y tenía unas amigas íntimas de la novia que eran las vírgenes, literalmente eran vírgenes. Ellas le ayudaban a prepararse a la novia, le ayudaban a ponerse bonita, pero interesante porque no solo le ayudaban a ponerse bonita, ayudarla a ir al gimnasio para que estuviera hermosa y al salón de belleza, sino que también esas doncellas o esas vírgenes debían estar pendientes de la venida del novio. En esa época, por supuesto, no había internet. No había nada. Pero ellas debían estar a la espera del novio. Debían estar pendientes de cuándo él venía. Y él, por lo general, el novio era de otra población, de otro pueblo. Y al venir, ellas debían avisarle a la novia, ya viene el novio. Y lo conducían a la casa de la novia. Ahora, toda esa ceremonia de la boda era de 7 días. 7 días esa familia celebrando, pero el último día era el día de consumación de esa boda. Era cuando llegaba el novio, llegaba a esa boda y ya prácticamente se establecía formalmente la ceremonia. Y luego tenían también la consumación del matrimonio, que realmente luego él podía llevarse a su esposa a su lugar y convivir con ella libremente. Yo me preguntaba, Señor, pero ¿quiénes son esas 10 vírgenes? ¿Quiénes son esas 10 vírgenes? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué tú la comparas que nosotros somos con las 10 vírgenes? ¿Por qué? Le preguntaba al Señor, y en estos días, orando y orando al Señor, pude entender algo. Las novias, las vírgenes, las doncellas, las damas de honor, tenían una intimidad con la novia. Tenían una intimidad con la novia. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús es el novio? ¿Y cuántos saben que nosotros, la iglesia del Señor, somos la novia? Entonces, estas amigas íntimas de ella, uno de los oficios que la novia le había entregado era, además de que ellas le ayudaban a arreglarla, a embellecerse, ellas debían estar pendientes del novio. Ellas debían saber cuándo más o menos el novio estaba llegando para avisarle. Eso habla que esas 10 vírgenes realmente debían estar preparadas desde la perspectiva profética de en qué tiempo debía estar llegando el novio. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es eso hoy? Y el Señor me decía, las 10 vírgenes representan el ministerio profético dentro de la iglesia del Señor. De los 5 ministerios, el ministerio profético en la iglesia es el ministerio que está pendiente de los tiempos de Dios, del kairos de Dios. El estar pendiente nosotros de lo que está ocurriendo en Israel. ¿Cuántos saben que Israel es el reloj de Dios? Si nosotros estamos pendientes de lo que está pasando en Israel, eso nos ayuda a nosotros a entender que allí Dios nos está mandando un mensaje de cuán cerca está su venida.
Si en estos últimos tiempos, como hemos visto en la introducción que acabamos de hacer, se ha dado tantas guerras, se ha dado tantos terremotos, se ha dado tantas pestilencias, ha habido tanta hambruna como Jesús lo dijo. Wow, Señor, creo que nosotros debemos estar pendientes de eso. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, el ministerio profético es el ministerio que le dice a la iglesia: iglesia, prepárate. Prepárate, estás despeinada, no te ves muy bien. Estás feíta, baja de peso. Ponte en línea. Así el novio no te va a recibir así. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Una novia se pone hermosa. Mujeres que están aquí, ¿cuántas lo hicieron? Yo me acuerdo de mi esposa cómo se puso de hermosa cuando nos casamos. ¿Cuántos lo recuerdan? Se puso lindísima. Sí, está hermosa y más por dentro. Pero qué lindo es, y miren, el ministerio profético es el que le avisa a la iglesia: los tiempos están cerca, el novio está por venir. Eso era lo que hacían las 10 vírgenes. Pero también las 10 vírgenes hacían algo. Ellas cuidaban de la novia, la acicalaban, la llevaban al spa, al gimnasio. Ponte bonita, ve al salón de belleza, ponte hermosa para él. ¿Y sabes quién hace eso dentro de la iglesia? El ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral es el ministerio que cuida la novia del Señor, que cuida la iglesia, que cuida la iglesia. Ese debe ser el ministerio pastoral. Entonces, esas 10 vírgenes representan ¿a quién? Representan el ministerio profético y el ministerio pastoral dentro de la iglesia. Por un lado, para avisar a la iglesia que los tiempos están cerca, que debemos estar alertas y que debemos prepararnos. ¿Saben, mis amados? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué el ministerio profético ha sido tan atacado en la iglesia? ¿Tú sabías que el ministerio profético ha sido atacado en la iglesia? Hay iglesias que no creen en lo profético. ¿Sabe por qué? Porque al diablo le interesa que la iglesia esté despalomada. Entonces, cuando tú oigas un ataque contra el ministerio profético, ya tú sabes de quién se trata. Es el enemigo. El enemigo no quiere que nosotros sepamos, conozcamos los tiempos inminentes de la venida de Jesucristo. Y vamos a ver que la palabra del Señor sí da pistas, sí da luces. Lo que pasa es que no te dice el cronos, el tiempo cronos, el día tal a tal hora. Pero sí te da un espacio de tiempo donde tú dices: epa, yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, sí, muchos años, sí, porque a veces queremos fechas concretas, porque queremos estar listos para el día tal a la hora tal. No, es que el Señor quiere que nosotros estemos listos todos los días de nuestra vida. Entonces, podemos entender cómo esas 10 vírgenes representan el ministerio profético y el ministerio pastoral dentro de la iglesia del Señor. Porque el ministerio pastoral cuida a la novia, que es la iglesia del Señor. Nadie sabe cuánto nosotros como pastores amamos la iglesia. Ninguno de ustedes se imagina cuánto nosotros como pastores podemos derramar lágrimas por cada uno de ustedes. Nadie se imagina. Este es un ministerio ingrato. Y quiero que sepan, yo no estoy reclamando nada ahora.
Simplemente estoy diciendo que eso es así. Y eso es parte del paquete que el Señor nos entrega. Porque si el Señor Jesucristo lo vivió, no lo he de vivir yo. No importa. Eso no importa. Yo no estoy reclamando nada. Simplemente yo estoy diciendo verdades por las cuales el Señor hoy quiere establecer en nosotros algo completamente nuevo. A propósito, estamos empezando un 2025, un año de gracia. Porque el Señor nos está diciendo, con este 5, el Señor nos está diciendo, es mi favor con ustedes. No son merecedores. Y ya lo vamos a ver. Por el comportamiento de las vírgenes, ya no nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús nos está advirtiendo que puede ocurrir inminentemente cuando se dé su venida, que yo creo que los tiempos están muy cerca. Entonces, las 10 vírgenes hacen parte del cuerpo de Cristo, porque son el ministerio profético y son el ministerio pastoral, que es la iglesia. Es la que se va a casar con el novio. Entonces, como vírgenes, en cierta manera, las vírgenes también representan el cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo de Cristo es la novia. Y todo el cuerpo de Cristo debe prepararse. ¿Cuántos saben que son la novia de Cristo? Levanten la mano, la novia de Cristo. ¿Sabe que a veces los hombres somos tan machistas, que a veces pensamos que ese asunto no es conmigo? ¿Sí? Quiero decirte, no vas a perder tu masculinidad por entender que eres la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Entonces, entendiendo esta dinámica cultural de la boda judía en la época de Jesús, creo que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola que tiene un contenido muy profético. Tiene un contenido muy profético y muy fuerte, porque nos da pistas de cuándo vendrá el novio por su novia, pero también nos da pistas de las condiciones en que se encuentra la novia. Y yo creo que esto es lo relevante para nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? Ahora, no estoy hablando solamente a nivel colectivo. No estoy hablando solamente de la comunidad cristiana de fe y amor en Cartagena. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Amén. Así que yo quiero hablar de 8 momentos proféticos que yo veo en estos 13 versículos de esta parábola, donde Dios nos habla hoy y prácticamente nos puede medir la temperatura. O estoy frío o estoy caliente. ¿Cómo estoy? ¿O estoy tibio? ¿Cómo me estoy preparando como iglesia? ¿Cómo me estoy preparando para esa segunda venida de Cristo? Y el primer momento profético lo veo en el versículo 1. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya vamos a entender, el hecho de que sean 10 vírgenes no es que el novio se va a casar con 10 mujeres. Ya lo entendemos. Amén. Entendiendo esa explicación que hice de cómo veían los judíos el matrimonio, esto nos hace entender que realmente las 10 vírgenes representan la iglesia del Señor, que somos tú y yo. Ahora, la pregunta es, lo primero profético que yo veo aquí, como primer momento profético, y lo voy a hacer como pregunta: ¿la iglesia de Cristo está consciente de su compromiso nupcial con Cristo? ¿Estamos conscientes de este compromiso nupcial con Cristo? ¿Nos estamos embelleciendo para Él? ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para su segunda venida?
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos preparándonos? O tal vez estamos despalomados. Oiga, qué duro debe ser para el novio de ir a la casa de la novia y mirar a ver, ajá, mija, ¿y cómo van los preparativos? Ya faltan 3 días. Todavía no tengo el vestido. No he podido hacer nada. ¿Y por qué? Tengo mucho trabajo. Es que me pusieron mucho trabajo y entonces esto no me ha dejado. Wow. ¿Cómo se sentiría ese novio? Defraudado. Entonces, aquí cabe la pregunta. ¿Como iglesia estamos despalomados o estamos conectados? Oye, un día Jesús va a venir con nosotros como iglesia porque se va a casar con nosotros. Pastor, si Él no me dice la fecha, yo mejor no voy al bate con esto. Quiero decirte, aquí no se trata de fecha. Aquí no se trata de tiempo cronos. Aquí se trata de que Jesús un día va a venir y que su iglesia debe estar preparada. El día exacto tú no lo sabes, aunque tienes ya las señales. Y las señales se han estado cumpliendo. Ahora, en la primera venida de Cristo, ¿a qué vino Jesús en la primera venida de Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo vino por primera vez? Qué bueno que todos lo sepamos. Qué bueno, más nos vale, ¿no? Pero en la primera venida de Cristo, que vino en carne, Él vino como Salvador, vino como Señor, vino como siervo. Y aunque Él anunció que era rey, muchos no recibieron que Él era rey. Porque la manera como vino no representaba a un rey. Oye, ¿cómo así? Ese que nació en un pesebre, ese que es hijo de carpintero, no puede ser rey. Entonces, el modelo que Jesús representaba en ese momento para venir a la tierra como rey, no era el estereotipo que todo el mundo estaba esperando para que viniera como rey. Entonces, en esa primera venida, los que hemos creído que vino como rey, ¿sabes dónde lo dejamos reinar? En el corazón. Si realmente Él es mi Señor, también Él es mi Rey. Él es el que gobierna mi vida. O sea que el gobierno de Cristo, ¿dónde empieza? Empieza en cada corazón. Entonces, en la primera venida de Jesús, Jesús vino a reinar en nuestros corazones. Y la idea es, y todavía estamos en el proceso, de que reine no solamente en el corazón, sino que vaya más allá, que reine en las ciudades, que reine en las naciones, que reine en las familias, que reine en todo en nuestra vida. Ahora, en la segunda venida, para la segunda venida, Jesús, ¿cómo se va a manifestar? Jesús se va a manifestar primero como esposo. Esta figura, como iglesia, casi que la ignoramos. Casi que no nos acordamos mucho. Oye, ¿verdad? Jesús va a venir como esposo. Entonces, mucho menos, si no lo vemos como esposo o como novio, yo no me voy a ver como la novia. Y si no me veo como la novia, no me voy a preparar. Entonces yo no estoy esperando la boda y yo estoy despalomado o despalomada como novia y no estoy esperando al novio. Ahora, para esa segunda venida de Cristo, Él vendrá como rey. Ahora sí vendrá como rey. ¿Y qué va a hacer? Ya no solo gobernar en los corazones, sino que va a gobernar en las naciones de la tierra. ¿Sabías tú que cuando Jesús venga a gobernar sobre las naciones de la tierra,
Él va a gobernar en Jerusalén. ¿Sabías tú eso? Va a gobernar en Jerusalén. Y probablemente le va a decir a cualquiera de nosotros: oye, yo quiero que tú estés en mi gobierno. ¿A ti te gustaría que el alcalde de Cartagena te llamara a trabajar contigo? Raúl, imagínate una Mariluz con lo brillante que es que la llamen a trabajar. Que el Señor Jesucristo diga: la doctora Mariluz Londoño, que venga a trabajar conmigo. Qué lindo es servir al Señor. Aquí va a estar reinando en la tierra. Y eso, a veces la iglesia ignoramos esto. Lo ignoramos. Necesitamos conocer esto para nosotros poder prepararnos para esa segunda venida de Cristo. Entonces, entendiendo todo esto, mis amados, la iglesia debe estar preparada para este compromiso que ya Jesús lo ha hecho con nosotros. ¿Sabías eso? Que Jesús ya se comprometió. ¿Por qué sabemos que Jesús se comprometió? ¿Tú sabías que Jesús nos dejó unas arras a nosotros? Las arras, el compromiso de Jesús con nosotros, las arras, es su Espíritu Santo ahora en nosotros. Eso es lo que nos garantiza que Él viene por nosotros. Y voy con esto. ¿Sabe que una de las últimas peleas donde el diablo ha querido hacer algo contra la iglesia es impedirle al Espíritu Santo a que trabaje con la legalidad que Dios quiere que trabaje el Espíritu Santo sobre la tierra y sobre la iglesia del Señor? ¿Sabías tú eso? La pelea que se ha dado entre los creyentes hoy tiene que ver contra la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacernos creer que el Espíritu Santo está allá arrinconado, allá en el, ¿cómo que se llama el saloncito de la casa? En el San Alejo, no, iba a decir el zaguán, San Alejo, está arrinconado del Espíritu Santo. Así quiere verlo el diablo. Pero quiero decirte, el Espíritu Santo está soberano en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Él es quien gobierna nuestras vidas ahora. Entonces, quien debe dirigirnos en todo en nuestra vida, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en mí y yo, que tengo el Espíritu Santo y que me comunico con Él todos los días, cuando yo hablo, el Padre con el Hijo hablan en el trono. Dice la palabra que el Padre, el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Entonces el Espíritu Santo oye lo que hablan ellos y nos lo comunica a nosotros. ¿Qué ha pasado con la iglesia? La iglesia ha estado despalomada, luchando y peleando doctrina. Y diciendo, no, solamente la palabra. Sí, perfecto, la palabra maravilloso. Pero yo diría, no es solamente la palabra, es una dupleta. Es la palabra y el Espíritu Santo. Si tú eres creyente y tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe, tú no vas a tener una victoria como el Señor quiere hacerlo con cada uno de nosotros para esta estación que estamos viviendo. Imposible entender, gracias, las Escrituras sin la revelación del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a 66 hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Estamos en una estación donde nosotros necesitamos levantarnos
y darle la supremacía al Espíritu Santo. Esta es la estación que Dios nos está llamando para darle esa supremacía al Espíritu Santo. Ahora, aquí cabe una pregunta. Como novia, ¿hemos valorado esas arras que es el Espíritu Santo, o cualquier viento de doctrina me lleva contra el Espíritu Santo para yo hablar mal? Cosas que yo no sé o que no entiendo del Espíritu Santo, si yo no las sé, mejor no hablo y no calumnio al Espíritu Santo. Porque el pecado imperdonable, ¿sabes cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. No hables contra el Espíritu Santo lo que tú no sepas del Espíritu Santo, porque puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y lo digo con temor y temblor. He sentido dolor en mi corazón en los últimos 4 años, porque he visto que la iglesia del Señor ha sido atacada contra la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos garantiza que nos vamos a casar con Jesucristo. Estamos todos distraídos para que esa boda no se dé. Nos estamos preparando. Así que quiero tocar ese primer momento profético. El segundo momento profético dice en los versículos 2 al 4: y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Estas novias, estas doncellas, estas vírgenes, estas damas de honor, hoy representan la iglesia del Señor. Lo que vemos es que la iglesia está representada aquí por vírgenes prudentes y por vírgenes insensatas para la segunda venida. Ahora, lo tremendo que vemos aquí es que dice, oigan lo que dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué habla eso? Que el 50% de la iglesia está preparada y el otro 50% no está preparada. ¡Wow! ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? ¿Qué pasaría? El 50% se queda. Podemos entender por qué Cristo no ha venido. Y nosotros a veces, ay Señor, ven ya, yo estoy lista, yo estoy preparada. Mentira, si tú dices que ya estás lista, eres egoísta porque no estás pensando en las demás vírgenes que no están preparadas. No estás pensando en tu propia familia. Por eso yo decía la semana pasada con el mensaje que hablé, yo decía, lo importante ahora es ir a la familia. Eso fue lo que hizo Gedeón. Gedeón tuvo una comisión de parte de Dios. General, ve a los madianitas, ve afuera. Pero Gedeón pensó, primero voy a los míos. Primero voy por los míos. Hay un altar idolátrico en la casa de mi papá. Y recordábamos con mi esposa, en una población de donde son sus raíces y mis raíces, que son San Marcos. De allá están las raíces de mi abuelo paterno y también las raíces del abuelo paterno de María. En San Marcos, cada familia tenía un altar de una virgencita. Claro, no de estas virgencitas, no de estas damas de honor, ustedes saben, y de diferentes nombres.
y les hacen todo una venia, una adoración en meses ocultos específicos. ¿Saben, mis amados? Dios me hablaba tanto con la enseñanza de la semana pasada y yo decía, nos hemos acostumbrado a los ídolos, vemos a nuestra familia en la idolatría y no hemos hecho nada. Y lo digo por mí. Yo dije, ¿por qué no peleé más por mi mamá para que fuera arrebatada del ídolo que adoraba? Y hoy mi mamá sufriendo de Alzheimer. Decía, Dios, esto tiene que ver con los ídolos. Esto tiene que ver con los ídolos. Y quiero animarles. Este ayuno que vamos a tener y que vamos a empezar el martes desde Presencia Online es orar por nuestra familia. Vamos a derribar los altares de Baal en nuestra familia que no dejan que nuestra familia llegue a los pies de Cristo con libertad. No llegan. Yo decía, Dios mío, se me pasaron los años, 38, 39 años. Le pedí por mi mamá, pero me faltó guerrearla como Gedeón. Me faltó y le he pedido perdón al Señor. Pero hoy quiero transmitirles esto y decirle, mis amados, lucha por tu familia. Lucha por los tuyos. No dejes que el enemigo te arrebate los tuyos. El Alzheimer es una enfermedad que está viniendo fuerte en este tiempo. Yo lo puedo oír a algunos de nuestros hermanos aquí con sus familiares, pero yo puedo oír con los igualmente familiares de amigos míos del colegio, de la universidad, con el Alzheimer. Y yo creo que esto tiene que ver con todo lo que de una u otra manera la fe errónea que profesaron nuestros familiares. La iglesia del Señor no nos podemos quedar en statu quo. Vamos a pelearla. Y que este ayuno que viene sea para eso. Vamos a confesar, cada uno de nosotros, confesar qué es lo que tiene a mi familia atada. Y ya no estoy hablando necesariamente como si viniéramos de la iglesia tradicional. Aún en la iglesia cristiana todavía tenemos ídolos. ¿Qué ídolos tenemos? La comodidad. El pastor Randy decía, no somos la comodidad, somos la comunidad cristiana de fe. Pero la iglesia del Señor hoy, todo es por comodidad. Ya no queremos incomodarnos por nada. Cuando tú ves la iglesia del primer siglo se incomodaba por todo, todos lo hacían a pie. Jesús se iba a pie y caminaba, vivía en una constante ejercicio impresionante. Volviendo a esta parte, les digo, el 50% de las 10, que son 5, eran prudentes. Y eso quiere decir que es la iglesia sensata, es la iglesia cuerda, es la iglesia sagaz, es la iglesia discreta, es la iglesia cauta, es la iglesia que denota práctica. Y aprendí una palabra, acumen, no conocía esa palabra, pero acumen quiere decir agudeza, perspicacia, ingenio. Esa debe ser la iglesia de hoy. La iglesia prudente tiene todos estos atributos. Y me encantó eso de la agudeza y de la perspicacia y del ingenio. El otro 50%, ¿qué era? Insensata, fatua, como dirían por allá en la sabana, falta. Ese es fatuo, eso literalmente es fatuo. Y el fatuo es ignorante, es necio. Y aprendí otra palabra. ¿Sabe qué significa esa insensatez? Significa tupida. Es tupida, no es estúpida, aunque también. Pero estúpida. ¿Qué es estúpida? Tarda en comprender. ¡Wow! La iglesia insensata tarda en comprender. Oye, pero es que el pastor dijo esto hoy. No lo entendí. Tarda en comprender.
Tenemos el Espíritu Santo, pero no le pedimos al Espíritu Santo que nos explique. Vete ahora a la casa y estudia esta palabra tú por ti mismo y dile al Espíritu Santo, explícame lo que yo no entendí. Pero deja que el Espíritu Santo te revele. Entonces, la iglesia tupida, que es la iglesia insensata, tarda en comprender, es torpe para comprender lo que Dios quiere decirnos. Aquí cabe una pregunta que nos permite conocer como un momento profético para este instante que estamos viviendo. ¿Cuál es la actitud de la iglesia de los últimos tiempos para la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la actitud? Ahora, una pregunta más, intencional. ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo estoy yo? ¿Con cuál me identifico? ¿Con las vírgenes prudentes o con las vírgenes insensatas? Si me identifico con las prudentes, debo permanecer siendo prudente y aún afirmar esa prudencia. Pero si me identifico con las insensatas, todavía estoy en el tiempo inminente de la gracia para cambiar de actitud. Este es el tiempo de la gracia. Yo no te estoy diciendo para que tú te vayas de aquí saliendo temblando del miedo, más bien animándote y diciendo, todavía estamos en la gracia para cambiar de actitud. Porque el problema de no cambiar de actitud, ¿sabe cuál es? La actitud tiene que ver con el corazón. La actitud tiene que ver con el corazón. Es tiempo de sacar de nuestros corazones las actitudes que nos hacen comportarnos como las vírgenes insensatas, como las vírgenes tupidas. Tardas para comprender. Necesitamos sacar toda insensatez, toda fatuidad, toda ignorancia, toda necedad, toda tardanza en comprender las cosas de Dios, toda torpeza del corazón. Tercer momento profético. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon algunas, todas, y se durmieron. ¡Wow! ¿Qué representa la tardanza del novio? ¿Por qué Jesús se está demorando tanto para venir? Y yo no sé si te ha pasado, pero cuando estamos pasando las pruebas más difíciles, decimos, Señor, ¿por qué no vienes ya por tu iglesia, por mí? Yo estoy sufriendo mucho. ¿Cuántos han dicho eso? Eso mismo es insensatez, porque no somos entendidos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Mire, si Dios se ha demorado tanto, ¿sabes por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque Él sabe que hay un 50% que no está preparado. Entonces por ti solo no va a venir. El Señor no va a decir, mira, te voy a mandar un expreso solo para ti. Yo pienso, ¿cuáles son esos expresos? Yo pienso que si hay gente que le pide al Señor, llévame ya. Ya no aguanto más aquí. Y el Señor se los ha llevado. Y mueren antes de tiempo. Pero no cumplen un propósito del reino en este lugar, aquí en la tierra. Y yo creo que no estamos para decirle a Dios, manipular a Dios y decirle, llévame ya. Yo no mando sobre mi vida. Él es mi rey y Él sabe cuándo es mi tiempo para partir. Y ya vamos a entender un poco más esto del sufrimiento. Pero hay algo interesante aquí. Las 10 vírgenes se durmieron. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que para la venida del Señor, la iglesia va a estar adormecida. ¡Wow! Yo no sé qué día es que el Señor va a venir, pero sí va a venir
Sí que el tiempo me lo va a estar diciendo cuando yo vea que la iglesia no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer la palabra, no le gusta practicar las disciplinas espirituales, no le gusta amar a los hermanos. No, a mí no me gusta abrazar. Yo no soy de eso no es para mí. Quiero decirte, el amor es la manifestación del amor de Dios a través del cuerpo de Cristo. Entonces, si a ti no te gusta abrazar, es un asunto que tú necesitas sanarlo con Dios. Porque el diseño de Dios es perfecto y la iglesia del Señor ha sido llamada a manifestar el amor de Dios, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y como cuerpo, pedirle a mi esposa que venga acá, como cuerpo, tú no puedes manifestar el amor sino de manera física a muchos. Algunos tendrás que abrazarlos, es que demuéstrame que me amas. Abrázame, dame un beso. Se está aprovechando de mí. Se aprovechan de mi nobleza. Te quieres quedar aquí todo el tiempo. Pero Dios nos está llamando a establecer el amor de Dios como cuerpo de Cristo. Entonces, no es que los Pérez somos así, los Pérez no somos abrazadores. Ninguno aquí es Pérez, ¿verdad? No estoy hablando contra nadie. Tú eres Pérez, pero en segundo, pero no, con nadie. Los Pérez es del programa, el programa de televisión de una amiga mía, de la época de una amiga mía. Ahora, mis amados, cuando estudiaba esto decía, wow, Señor, el 100% de la iglesia estará adormecida en los últimos tiempos. Ahora, esto no es una condenación. El Señor está diciéndolo ¿para qué? Para que cambiemos estas estadísticas. Para que cuando el Señor venga, el 99.99999% seamos la iglesia prudente. Seamos la iglesia prudente. ¿Qué está hablando Dios con esto? Que la iglesia para la segunda venida desafortunadamente estará dormida. Y yo espero no estar dentro del 50% de la iglesia insensata, pero yo espero que cada uno de ustedes tampoco esté, porque todo depende de la actitud que tú tomes. Ahora, una iglesia adormecida, ¿cómo es? Es una iglesia que no hace lo que Jesús dijo que hagamos, que no hace lo que Jesús nos envió a esta tierra para hacer. Y nadie me malinterprete, Dios te trajo a ti y te hizo en una familia. Y el Señor quiere trabajar contigo, con tu familia. Y la familia hace parte de Dios, con Dios, del reino de Él, tu familia. Tu familia hace parte del reino. Pero quiero decirte, hay algo más allá de tu familia. Entonces, el reino es concéntrico. Primero crece contigo en tu corazón, pero después va hacia tu familia. Por eso yo el domingo pasado decía, necesitamos ir por los nuestros, por la familia. Necesitamos derribar los altares de Baal que impiden que la familia llegue. Algo que se me olvidó decir la semana pasada es que realmente el papá de Gedeón, Joás, se convirtió al Señor. Él se convirtió al Señor porque le fueron poniendo querellas a Gedeón, al papá, a Joás. Oye, Joás, Gedeón, tu hijo, acaba de desbaratar la santica que está allá afuera de tu casa. ¿Sabe qué hizo? El papá, Joás, dijo, oye, si Baal es Dios, que se defienda él mismo. En esas palabras, ¿qué está implícito? Mi hijo tenía razón en lo que hizo.
y rompió el ídolo que había aquí en mi casa y en mi familia. Pero eso hablaba que había libertad en el corazón de Joás para haber dicho esas palabras. Y a eso nos está llamando el Señor, a que tú libertes tu familia. Así que una iglesia adormecida es una iglesia que atiende las convocatorias de oración. Una iglesia que atiende las convocatorias de vigilias, de comunión con la palabra de Dios. Nosotros tenemos una plataforma hermosa para estudiar la palabra de Dios a través de los devocionales. Les quiero decir, por años yo quería tener una plataforma con esa excelencia como podemos hacer los devocionales. Yo me deleito, ahora porque estoy estudiando otra temática, pero yo me deleito haciendo los devocionales de la iglesia. Y Dios me habla de una manera impresionante. Así que te animo a que estudies la palabra de Dios. Eso te va a permitir ir más allá, como queremos enseñar ahora con el resto de cosas que nos enseña esta lección. Así que necesitamos estar listos. Iglesia, te pregunto, ¿tú quieres que yo termine esta enseñanza hoy? ¿Quieren o la dejo hasta aquí? ¿Para la próxima? ¿Sí? Wow. Ok, yo los iba a invitar a almorzar. Yo los iba a invitar a almorzar, pero bueno, ya no. No, vamos a dejarlo aquí picados. Vamos a dejarlo picado porque yo sé que no quiero respetar sí, y no quiero correr. No quiero correr con esto, porque les quiero decir, siento en mi corazón algo muy, muy fuerte. Porque te quiero decir, iglesia, hay que ser prudente, dice Osvaldo. Hay que ser prudente. Quiero decirles, ¿cuántos momentos proféticos llevamos? 3. Ok. Los otros son más rápidos. Mi esposa me había advertido, de pronto te va a tocar darlo en 2 series. Yo dije, bueno, no sé, pero bueno, el Espíritu ha querido que sea así. Pero yo quiero bendecirlos. Y yo espero que lo que hemos dado hasta ahora te sirva. Porque que esto sea una motivación. Primero, como novia, esperar al novio en la actitud correcta. Y eso depende de nuestros corazones. Esto no es para hacerte coger miedo como iglesia. Esto es para que te prepares. Para que nos preparemos. Para que si nuestros corazones no están en la actitud correcta, podamos sanarlo. Porque cuando sanemos los corazones, nos vamos a dar cuenta la importancia de la iglesia que se prepara. Y qué lindo cambiar estas estadísticas. Si Cristo viniera hoy por su iglesia, el 50% no estaría preparada. Así que démosle la oportunidad a Cristo que en el resto de años que han de venir, esperando su venida, podamos cambiar estas estadísticas. ¿Cuántos creen que cuando Jesús dejó esto, no fue porque Él quería que esto quedara así y ya? No. ¿Cuántos saben que la oración puede cambiar y transformar las estadísticas de una situación? Y la iglesia del Señor, qué lindo que todos nos vayamos con el Señor. Entonces no es para coger miedo, es más bien para ser sensatos, prudentes, hacer lo que nos corresponde hacer, para que nosotros podamos decir, oye, aprendí en el 2025 a ser esa iglesia prudente a la que el Señor nos está llamando a ser.
Quiero bendecirles en esta mañana. Gracias por estos 10 minutos que me regalaron. Los bendigo y continuamos el próximo domingo en este mismo canal. 2 horas antes estaremos hablando, terminando esta temática. Les bendecimos y gracias a la familia de la fe que está allí también, conectado en Zoom. Ya veremos esta primera parte también en YouTube con la edición que se hace también para este tiempo. Padre, gracias. Bendecimos este tiempo. Bendecimos tu iglesia. Declaramos tu iglesia victoriosa. Declaramos que somos esa iglesia prudente, esa iglesia sensata, esa iglesia sabia, esa iglesia que está preparada, Señor, para lo que ha de venir en los próximos meses, años, no lo sé. Solo tú lo sabes, Señor. Pero declaramos que nos preparamos para ello en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días y bendiciones para todos. Ya entendí por qué Leilita le dice a Andrés mi llave. Ya entendí. Yo no sabía por qué, pero bueno. Eso está bien, eso está bien. Bueno, llegó el tiempo de dar gracias a Dios. Dar realmente de nuestra manifestación de agradecimiento la gloria a Dios. Porque ¿cuántos saben que en el 2025 su mano nos sostuvo? Amén. Yo soy fiel testimonio de cosas que pasaron en mi vida y realmente el Señor se glorificó en cada uno de ustedes a través de situaciones muy buenas, gloria a Dios, llegaron otras que no eran tan buenas, pero que nos dejaron enseñanza, que aprendimos cosas y que el Señor las trajo precisamente para bendecirnos. En este tiempo vamos a darle gracias a Dios por este año que terminó, 2024, un año especial. Llegamos al 2025 y ¿cuántos se han dado cuenta que ya este milenio lleva un cuarto de siglo? Miren cómo se comporta el tiempo. Este milenio, ¿sí? Tercer milenio de nuestra era, ya lleva un cuarto de siglo, 25 años. No sabíamos si íbamos a llegar, pero llegamos, ¿sí? Y en esto que les decía de dar gracias a Dios, es precisamente hacer lo que Jesús en muchas de sus oraciones decía antes de pedirle al Padre. Él ya estaba diciendo, Padre, yo te doy gracias. Y después venía la petición. ¿Sí? Pasó en muchas cosas. Lo estaba haciendo siempre en un acto de fe, pero también sabiendo que el Padre, en su bondad y su misericordia, tenía esa petición para su Hijo. La Escritura dice en el primer libro de Crónicas 16:34, se lo voy a leer, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es lo que vimos en el 2024, ¿sí? Es bueno. ¿Cuántos están conmigo? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Igual están conmigo. Gracias Dios, porque ciertamente hemos visto tu bondad y tu misericordia en este año 2024 y ponemos el 2025 en sus manos. Apenas está empezando. Prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo, ese dar, que sea con alegría, que sea con agradecimiento, y vamos a orar en ese sentido. Cierra tus ojitos. Padre bueno, en esta mañana estamos reunidos como congregación y estamos reunidos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú te encuentras en medio de nosotros, sabiendo que tú estás en nosotros. Gracias en este día por tanta bondad y misericordia que recibimos de ti en el año 2024. Muchas, pero muchas gracias. Ciertamente nos sorprendiste y trajiste más de lo que habíamos esperado, o trajiste diferentes cosas que ni siquiera sabíamos, tanto materiales como espirituales. Y ponemos en tus manos este 2025 para que nuestros proyectos, nuestros planes
el fruto de nuestro trabajo, nuestras actividades estén realmente bajo tu bendición, estén guiadas por tu Santo Espíritu, y que podamos nosotros, al igual que hicimos terminando el 2024, si tú lo permites, al término del 2025, nuevamente estaremos diciendo: gracias Dios, porque tú lo hiciste. Gracias Dios, porque tu misericordia me ha alcanzado e igualmente se ha extendido a mi familia e igualmente ha llegado a nuestra congregación. Hoy estamos con corazones agradecidos, dándote a ti la gloria y la honra. Y así lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este 12 de enero inicia nuestro ayuno congregacional de Daniel. Serán 21 días dedicados a buscar en intimidad a Dios, presentando nuestras metas y peticiones para este 2025. Finalizamos el 1 de febrero. Únete y prepara tu corazón. Acompáñanos en Presencia Online, de martes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, a través de nuestro único link de Zoom. Iniciamos este martes 14 de enero, un tiempo especial para buscar juntos el rostro de Dios. Estamos de regreso. Este 15 de enero reactivamos nuestros grupos de conexión, un espacio para crecer en comunidad, compartir la palabra y fortalecer nuestra fe. Este 26 de enero celebramos nuestra fiesta de primicias, un tiempo de gratitud, honra y entrega al Señor. Ven con tu corazón dispuesto para rendir lo mejor de ti. Te invitamos a nuestra vigilia congregacional este 31 de enero. Será una noche de oración, adoración y comunión. El lugar se confirmará días previos a la actividad. Prepárate para vivir este tiempo especial.